Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bendecidos por el Señor? Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en esta noche ya en la palabra del Señor. Y le invito a que abra su Biblia en Ezequiel 20, verso 6. Ezequiel 20, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel. Y fíjese la última frase de este verso, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Bueno, después de que Ezequiel ya ha hablado por 24 capítulos sobre el juicio sobre Judá e Israel, en el capítulo 25 va a hablar sobre el juicio, comienza un juicio sobre las naciones, sobre Amón, Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón, Egipto. Comienza esta serie de juicios. Pero ¿qué representarán estas naciones? ¿Qué es lo que representan estas naciones? ¿Y cuál fue el motivo del juicio sobre estas naciones? Y también vamos a ver cómo se da a conocer Dios en estos capítulos, del capítulo 25 en adelante. Leí el capítulo 20 para que veamos qué es lo que Dios quería para su pueblo. Dice que los iba a llevar a una tierra que es hermosa, la cual fluye leche y miel, que es la más hermosa de todas las tierras. Y vamos a ver qué es lo que ellos hicieron, o cuál fue la actitud del pueblo hacia esta misericordia de Dios. Y vamos a hablar hoy qué es lo que tiene más valor, qué es lo de más valor en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios. Pedimos tu Espíritu Santo, Dios, que esté hablando a nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, que esté hablando a nuestros corazones, escudriñando nuestra mente y que nos hable conforme a tu propósito, no conforme a nosotros queremos, oh Dios, sino conforme a tu propósito. Incluso a veces nosotros necesitamos algo, pero tú sabes lo que realmente necesitamos. Y a veces nosotros buscamos otras cosas. Por eso ahora pedimos que nos hables, oh Dios, conforme a ese propósito que tú tienes. Y que sea tu Espíritu Santo el que escudriñe nuestra mente. Que sea tu Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, oh Dios. Depositamos nuestras vidas en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Como ya leímos, Dios había escogido al pueblo de Israel. Fíjese lo que dice Deuteronomio 7, verso 6. Deuteronomio 7, verso 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué dice ahí? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos a ver primero cómo este pueblo rechaza la gloria de Dios, rechaza lo que Dios quería y cambian esta gloria de Dios por la gloria de los hombres. ¿Qué dice este versículo 6 de Deuteronomio 7? Tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios, y es un pueblo especial, más que todos los pueblos. Y bueno, va a seguir hablando. No es que ellos tuvieran algo de especial en sí, porque hoy en día todavía los judíos dicen, es que somos el pueblo de Dios y se creen los únicos merecedores de esa salvación de Dios. Pero ahí en Deuteronomio 7 es claro que dice, ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Fue por mi misericordia, fue por mi gracia, por mi amor, dice Dios. Entonces, pero Dios tenía un plan. Dios quería que fuera un pueblo santo, un pueblo especial. Y como ya leímos en Ezequiel 20, vamos a regresar ahí.
Leímos que Dios, dice, quería llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Pero en el verso 32 de Ezequiel 20 dice así: y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, ¿qué decían ellos? Seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la tierra. Dios quería hacerlos un pueblo especial y ellos, ¿qué dijeron? No, queremos ser igual que todos los demás. Diríamos ahora, queremos ser del montón, ¿no? Dice Dios, yo te hago especial, y nosotros decimos, no, yo quiero ser igual que todos los demás, del montón. La herencia que Dios les había dado, como nos las describe la Biblia, era la más hermosa de las tierras. Pero ellos no querían eso. Ellos no quisieron eso. Ahora debemos preguntarnos ahí en ese verso 6 del capítulo 20 de Ezequiel, ¿por qué Dios dice que es la más hermosa de todas las tierras? ¿Qué hacía hermosa a esa tierra? La prosperidad, lo fértil que podía ser esa tierra. Posiblemente, recordemos cuando van los espías y que traen el fruto de la tierra, un fruto grande, unas uvas enormes. Dice que un racimo de uvas tenía que cargarlo entre 2 personas. ¿Sí? Muchos han dicho, es que es eso, que era una tierra donde había prosperidad. Pero debemos pensar si es así esa tierra, si realmente es una tierra muy fértil. Incluso la Biblia nos dice cómo era esa tierra. Pero usted puede ver cualquier imagen de Israel o alguna película que se haya filmado allá, y usted va a ver que es desierto. La mayor parte de la tierra es desierto, y sí hay lugares fértiles, pero la mayor parte es desierto. Recordemos cuando llegó Abraham a esa tierra, ¿qué encontró ahí? Hambre, y se tuvo que ir a Egipto. Porque en Egipto hay un río muy grande, el Nilo, y es una tierra muy fértil. Si ellos van a Babilonia, está el río Tigris y Éufrates, que también es una tierra muy fértil. Pero en Canaán solamente hay un pequeño río, para nosotros sería como un arroyo, que es el Jordán. ¿Sí? Y nada que ver con estos grandes ríos, como que están en Egipto o en Babilonia. Entonces debemos pensar si realmente se refiere a esa fertilidad de la tierra o a qué más se refiere. ¿Sí? Recordemos también, ¿por qué se fue Jacob y su familia a Egipto? Porque había hambre en la tierra de Canaán. Allá había comida en Egipto y aquí había hambre. Y muchas veces, ¿por qué? Porque es una tierra que depende totalmente de la lluvia. El río Jordán no abastece toda esa tierra, no es suficiente el agua y depende de la lluvia. Y si 1 año, 2 años no hay lluvia, ¿sí? Es un hambre y una escasez terrible. ¿Sí? Incluso la Biblia menciona mucho acerca de la lluvia temprana, la lluvia tardía, que son antes de la temporada de lluvia, como unas 2 semanas antes, viene una lluvia temprana, y después de la temporada de lluvia, viene una lluvia tardía. Y aún estas lluvias son necesarias. ¿Por qué? Porque es una tierra, usted ha visto cuando la tierra se reseca, cómo se pone dura. Y si esa tierra está dura, cuando viene el tiempo de lluvia y no ha habido una lluvia temprana, hay inundaciones y la tierra no alcanza a absorber toda esa agua. Entonces, 15 días más o menos antes de esa temporada de lluvia viene una lluvia temprana. ¿Qué es lo que hace esta lluvia? Aflojar la tierra. Cuando viene la temporada de lluvia, entonces la tierra ya puede absorber y no evita estas inundaciones. Pero después de que esté esta lluvia, la cosecha comienza a crecer y después se termina la temporada de lluvia y la cosecha no ha llegado a madurar, no ha llegado a crecer lo suficiente. Entonces necesita una lluvia tardía para que entonces la cosecha pueda llegar a madurar y a dar el fruto. Incluso, si ustedes leen el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios dice, yo les voy a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo?
Ujú. Y fíjese Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, desde el verso 10 en adelante, nos va a decir esto, precisamente lo que les digo. Deuteronomio 11, verso 10 al 12 dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. O sea, no se parece a esa tierra de Egipto, donde sembrabas su semilla y regabas ¿cómo? Con tu pie, como huerto de hortaliza. Lo sembrabas y nada más le echabas así agua y ya, crecía solita la cosecha. Así era Egipto. Dice, no es como esa tierra. Dice el verso 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios, pero fíjese, aquí es lo que, este verso 12 es la razón por qué esa tierra de Canaán es la más hermosa. Tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿qué dice? Cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué es lo que hacía esa tierra especial? Que Dios tenía un cuidado de ella. Si Dios mandaba un juicio y simplemente cerraba la lluvia, ¿qué pasaba? Como en el tiempo de Acab y del profeta Elías. 3 años que dijo no, no va a llover y se estaban muriendo de hambre. Ajá. Dice, Dios, sus ojos están sobre esta tierra y Dios la cuida desde el principio del año hasta el fin, porque era necesario que Dios hiciera eso. Entonces, Dios quería un pueblo que fuera fiel a Dios, que guardara sus mandamientos, que fuera fiel al pacto que habían hecho. Y entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a proveer. Dios quería que el pueblo dependiera de Él y no de sus recursos naturales o de sus fuerzas. Por eso los lleva a esta tierra, porque podríamos decir, ¿por qué no los llevó a una tierra donde no necesitaban de la lluvia? ¿Por qué no les dio la tierra de Egipto por herencia? ¿Por qué no les dio Babilonia por herencia? Ajá. Porque esas tierras naturalmente van a ser prósperas. Y Dios quería que su pueblo aprendiera a depender de Él. Uh-huh. No de sus fuerzas, no de sus recursos, porque es natural. Cuando hay prosperidad material, ¿qué pasa con la gente? Se olvida de Dios. Veamos no sé, como ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando hay mucha prosperidad económica? Se olvidan de Dios, quitan a Dios, ajá, de sus vidas y niegan y rechazan a Dios. Entonces, esto también nos lo dice Romanos, capítulo 1. Pablo en Romanos 1, verso 23, ¿qué dice de los hombres? Y estamos hablando no nada más del pueblo de Israel, sino de la humanidad en general. Dice, ¿y cambiaron la gloria de qué? Del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etcétera. Y sigue hablando. Y antes había dicho que no le glorificaron como a Dios. ¿Se envanecieron en qué? En sus propios razonamientos. El hombre se cree ser muy sabio, pero se hacen necios. El hombre con toda su ciencia se cree muy sabio, se cree que no necesita de Dios, se cree capaz de controlar todo, pero la historia no puede mentir. Ajá. Que el hombre se cree autosuficiente y construye cosas y se aferra a esas cosas, pero de acuerdo a sus conceptos personales o individuales, o sea, unos pensamientos relativistas, que en realidad no se puede construir nada. O sea, a lo que voy es que cada época, cada nación ha construido su sociedad sobre sus propios pensamientos relativistas. O sea, hace 100 años, incluso aquí en México, no era la misma educación. Hace 200 años. En Europa, ¿sí?, cambian los sistemas de gobierno y dicen ahora esto es lo bueno.
Pero siempre el hombre va a imponer su pensamiento relativista o subjetivo y tarde o temprano, ¿qué pasa con esas naciones? ¿Qué pasa con esos sistemas de gobierno? Caen. Pudimos verlo el siglo pasado, ¿verdad? Se levanta el comunismo y antes de que terminara el siglo, ya había caído el comunismo en Alemania, en Rusia. ¿Sí? Pero eso no solo pasa con el comunismo, pasa con el imperialismo, va a pasar incluso con el sistema actual que tenemos de capitalismo. Va a llegar un día que también van a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son sistemas humanos. Ajá. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios, ¿qué creemos? En un Dios infinito, en un Dios absoluto. ¿Sí? Y no solo eso, sino también un Dios que se nos ha revelado y que tiene una relación con nosotros. Es un pueblo que se revela, es un Dios que se revela a su pueblo. Se da a conocer a su pueblo. Y ahí hemos puesto nosotros nuestra confianza. O sea, nosotros no estamos construyendo una iglesia, una doctrina sobre nuestros pensamientos. ¿Sobre qué construimos nosotros? O la iglesia cristiana, ¿sobre qué ha construido? Sobre la verdad y la revelación de Dios. Y bueno, ¿eso qué es lo que, cuál es el resultado de eso? El hombre se aferra a sus propios pensamientos y cae una y otra vez. Comete un error y lo vuelve a cometer. Ajá. Incluso puede estar viviendo en el error y dice, yo sigo en ese error, una y otra vez. No se puede dar cuenta de que fracasan. Los imperios caen, los pensamientos humanos caen. Por ejemplo, ahora estamos en un pensamiento totalmente humanista que viene desde hace muchos siglos, un pensamiento humanista que ha puesto al hombre en el centro de todo y ha quitado a Dios. En la ciencia, en la tecnología, en el gobierno, ha quitado a Dios. Pero ¿cómo va la sociedad? ¿Vamos bien? ¿Cada vez hay más paz? ¿Cada vez hay más amor? ¿Cada vez hay más equidad? No. ¿Cada vez hay más corrupción? ¿La sociedad va de mal en peor? Pero la gente quiere seguir por ese camino. Ellos han construido ese camino y ven que va mal, ven que va rumbo a la destrucción. ¿Y qué dicen? No importa, yo sigo. Pero la iglesia de Dios, a través de 2000 años, ¿cuántos sistemas habrán pasado, sistemas de gobierno en estos 2000 años? Muchos. Pero ha habido algo, la iglesia ha permanecido. No estoy diciendo que haya sido perfecta, ¿eh? La iglesia cristiana también ha cometido muchos errores en su historia. Errores humanos. Ajá. Pero la iglesia, Dios ha hecho que su iglesia y su pueblo permanezca. Se levanta un imperio, se levanta un sistema de gobierno, un sistema político, un sistema económico y caen. Pero la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, permanece. Y no es porque la iglesia tenga algo en sí mismo, sino que Dios prometió algo. Lo que vimos con el pueblo de Israel, que dijo, yo te voy a llevar a esta tierra. Y ya lo vimos en Ezequiel, ¿no? Que no fue por lo bueno que fueron, pero Dios por su amor, por su plan, por el pacto que Él había hecho, cumple esa promesa. Y también ha prometido guardar a su iglesia, formar una iglesia, un pueblo que al final, dice, se unirá con Él. ¿Y Dios lo va a cumplir? Podemos estar completamente seguros que Dios lo va a cumplir. Podemos a veces pensar y decir, la iglesia podría estar en una situación crítica, oscura. Ajá. A veces vemos muchos grupos que van en un sentido que no habla lo que la Biblia, que no es lo que nos habla la Biblia, y pensamos que no va a haber solución. Pensamos que ya la iglesia está totalmente perdida.
Pero eso sería si pensamos desde la perspectiva humana. En nuestras fuerzas no se va a poder. Pero Dios prometió algo y lo va a cumplir. La iglesia continúa. Ahora, la pregunta hasta ahorita sería, ¿a qué le damos más valor? ¿A la herencia que tenemos en Dios o a las cosas de este mundo? A los valores de este mundo y a las cosas materiales. Y vamos a seguir. Va a ser evidente, hermano, aunque digamos, si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más importante para usted? Sin dudar, ¿qué va a decir? Dios. Pero será evidente en su forma de vida, en lo que usted invierte tiempo, energía, dinero, su esfuerzo, su preocupación. ¿En qué lo invierte? ¿En Dios o en este mundo? ¿A qué le da más valor? Aunque usted diga que a Dios, haga un examen de su vida, póngale una balanza y dígale, ¿a qué le estoy invirtiendo más? ¿En qué me preocupo más? ¿En qué invierto tiempo, dinero, como decimos, tiempo, dinero y esfuerzo? ¿En qué invertimos más? ¿En conocer a Dios o en tener cosas de este mundo? Fíjense en el capítulo 25, y voy muy rápido, en el capítulo 25 de Ezequiel. Comienza con el juicio a las naciones. Y Ezequiel comienza a hablar de este juicio, pero no es porque Ezequiel sea, lo voy a decir así, nacionalista. O sea, no es porque diga Ezequiel, todas estas naciones dañaron al pueblo, a mi pueblo, diría Ezequiel, entonces por eso yo lo que quiero es que venga todo esto. No, no es por eso. No es por el deseo de Ezequiel, sino aquí cómo se está revelando Dios. Yo soy el que voy a hacer esto. Fíjese el capítulo 25, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón. ¿Quién lo envió a Ezequiel? Dios. Y profetiza contra ellos. Verso 3. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, etcétera. Pero ¿qué dice? Oigan la palabra de Dios. O sea, ¿este juicio era un deseo de Ezequiel? No, es Dios que está llevando este juicio. En el verso 8 de ese mismo capítulo, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor. Verso 12. Así ha dicho Jehová el Señor. Ya sobre Moab, sobre Edom. En el verso 15 sobre los filisteos. Así ha dicho Jehová el Señor. En el 26, verso 3. Y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo se está revelando Dios? En todos estos pasajes, ¿qué es lo que vemos? Que el juicio viene ¿de dónde? De parte de Dios. Es un mensaje de Dios. Recordemos que el profeta no habla su propia palabra, habla la palabra de Dios. Y entonces, lo que podemos concluir aquí es de que Dios es el soberano de todas las naciones. El hombre dijimos que se cree autosuficiente y el hombre piensa que con su poder él va a permanecer. ¿Pero qué nos muestra la Biblia? No. Cuando llega el tiempo del juicio, Dios hace caer a un imperio como Babilonia, un imperio como Roma, cualquier imperio, como Grecia, grandes imperios. Cuando llega el tiempo del juicio de Dios, esos imperios caen. Ahora, ¿cuál fue la causa del juicio? Fíjese, 25 verso 3. ¿Qué decía Amón al final del verso 3? Bien. Dice que por esto Dios los va a castigar. Cuando mi santuario era profanado, ellos se alegraban y aplaudían. Y dice, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Ellos vieron que Judá estaba siendo llevado cautivo y ¿qué decían? Bravo. Moab, ¿qué dice? En el verso 8. Dice, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Pensemos en lo que ya leímos, que Israel quería ser igual que todas las naciones. Y hasta los paganos como los moabitas decían, es que Israel es igual que todas las naciones. Pero también podemos pensar en algo más, que ellos decían, pues así como cayó otras naciones, así va a caer Israel. Y qué bueno que caigan.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué decía? ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Somos el pueblo de Dios. No va a venir destrucción, no va a venir nada. Entonces Moab, ¿qué dice? No, ustedes no son un pueblo especial. Ustedes son igual que todos los demás. Y van a sufrir y van a caer igual que todos los demás. Es más, su Dios, podríamos suponer, que decían, es igual que cualquier otro Dios. ¿Sí? Y van a caer. Edom, sin embargo, ¿qué decía en el verso 12 de ese capítulo? Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. También cuando estaba siendo ya destruida Judá, ellos ¿qué hicieron? Fueron como delincuentes, robaron y se vengaron. Incluso en otro pasaje dice que salían por los caminos y los que iban huyendo los mataban. Los que iban huyendo de Jerusalén los mataban. Los filisteos, ¿qué hicieron en el verso 15? Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Cosas que ya tenían cientos de años, ahora me desquito. Decían los filisteos. Bueno. Fíjese, a un Tiro, en el capítulo 26, verso 2. ¿Qué dijo Tiro? Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Ahora yo voy a disfrutar lo que disfrutó Jerusalén. Bueno, ¿por qué leí todos estos versos? Esas eran las razones por las que Dios dice, voy a castigar a estos pueblos. Porque ciertamente Dios levanta naciones para hacer juicio contra otra nación. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Va más allá a veces de lo que Dios le pide. Y se cree más justo que Dios, más vengativo, más violento y hace más de lo que Dios dice. No tienen misericordia, matan a más de los que Dios les había dicho. Y esto lo vemos también dentro de varios reyes en Israel, ¿no? Pero entonces, Israel había buscado alianza con todas estas naciones. ¿Recuerdan que hemos venido hablando que dice que se prostituyeron con sus dioses? Salomón se casó con las hijas de todos los reyes de alrededor porque quería hacer alianzas ¿qué? Humanas. Estaban poniendo su confianza en estas naciones. Pensaban que al hacer alianzas siempre iban a estar protegidos. Pero ¿qué pasó cuando ellos estuvieron en aflicción? ¿Cuál fue la respuesta de estas naciones que supuestamente eran aliadas y amigas? Incluso eran familiares, porque Amón y Moab, ¿recuerdan de dónde vinieron estas dos naciones? De Lot, que era sobrino de Abraham. Y Edom no era hermano de Jacob, o sea, Esaú. De ahí vienen los edomitas, hermano de Israel. O sea, eran naciones que tenían un parentesco. Podríamos decir, ¿dónde están entonces sus aliados, sus amigos, sus parientes? ¿Cómo respondieron? Se alegraron cuando venía el juicio, se alegraron y buscaron una manera todavía de destruir más a Jerusalén. O sea, ya estaban derribados Jerusalén y seguían pisando. Ahora, pensemos. Ya hemos dicho que en ocasiones el hombre busca las cosas de este mundo. E incluso nosotros a veces como cristianos podemos estar poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pensamos que nos va a dar satisfacción, que nos va a dar plenitud las cosas de este mundo. Ya sea el dinero, una casa, un carro, una carrera. Pensamos, yo cuando haga esto voy a ser pleno. Voy a ser feliz. Incluso un matrimonio y decimos, cuando yo me case ya no voy a necesitar nada más. Un hijo, cuando yo tengo un hijo, voy a ser la persona más feliz del mundo. ¿Y esa felicidad cuánto dura? Esa paz, ¿cuánto dura? Sin embargo, Dios, ¿qué nos ha ofrecido? Una salvación, una herencia que no se corrompe, una herencia que es segura en Cristo. Pero en ocasiones cambiamos esa herencia de Dios, de la salvación, por las cosas de este mundo.
Pero cuando estamos en dificultades, ¿qué hace el mundo por nosotros? ¿Qué nos da el mundo? ¿Qué respuesta da el mundo? Ninguna. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la respuesta. Sencillamente no puede dar una solución. Contrariamente a esto, ¿qué hace el mundo con nosotros cuando estamos en una aflicción? No sé, podríamos decir que se alegra y busca también destruirnos. O sea, este mundo, véalo, a veces dice, es que me va mal, y luego me va peor, y luego me va peor. Porque este mundo así es. Primero nos presenta una ilusión, como una neblina, y decimos, qué bonito se ve, pero es algo que no es real. Por ejemplo, el dinero, ¿cómo te lo presentaría? Las drogas, ¿cómo se presentan? Mira, vas a tener felicidad, vas a andar bien tranquilo y todo. ¿Esa es una realidad? No. ¿El dinero es una realidad? No. Ahorita lo tienen y mañana pueden no tener nada. ¿Sí? Y literalmente el dinero es una ilusión. Es papel. Se quema y ya se acabó. ¿Cierto o no? Es una ilusión. Pero ¿cuánto valor le damos a esas cosas? Nosotros, ¿cuánto valor le damos? ¿Sí? Entonces el mundo primero nos presenta algo, pero cuando ya estamos pagando las consecuencias de no buscar a Dios y buscar al mundo, ¿el mundo qué hace? Nos da la espalda y nos abandona. Pensemos entonces, las ocasiones que nosotros hemos seguido al mundo. Piense, cuando usted ha ido por su propio camino y no por el camino de Dios, piense, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué resultado ha habido en nuestra vida? ¿Ha sido bueno? Pero lo peor sería que cuando estamos pagando incluso las consecuencias por esos pecados, estamos pagando las consecuencias de buscar el mundo, en ocasiones seguimos aferrándonos al mundo. Pensando que el mundo en algún momento va a cambiar, que en algún momento nos va a dar lo que nos prometió dar. Pero no. ¿El mundo cambiará? ¿El mundo te va a dar lo que te prometió? ¿Lo que te presentó como una ilusión? No. No, es eso, una ilusión. Si seguimos en ese camino, hermanos, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que más valoramos? Fíjese el 27, capítulo 27, verso 4. Hablando de Tiro, 27, verso 4. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. ¿Quiénes completaron la belleza de Tiro? Los que la edificaron. Entonces, la belleza de Tiro era una ciudad muy rica, muy próspera. Pero esa belleza ¿de dónde dependía? Del hombre. ¿Por qué estoy ahora hablando de la belleza de Tiro? Porque Dios ya había dicho que cómo era la tierra de Canaán. Una tierra hermosa, la más hermosa de las tierras. Ahora nos presenta a Tiro como una ciudad hermosa, pero una ciudad hermosa que dependía de los que la habían construido. Y comienza todo este capítulo 27 diciendo que de todas las naciones traían sus riquezas, traían el oro, traían sus joyas para comerciar. Imagínense, ¿qué país o con quién buscan tener comercio todos los países? Con Estados Unidos, ¿no? Si usted tuviera una empresa y dice, yo logré hacer un convenio para exportar mi producto a Estados Unidos, dice, ya la hice, ¿no? Porque ahí está el comercio, ahí está el dinero. Pues en ese tiempo Tiro estaba así. Todos querían hacer comercio con Tiro. Era un puerto y de ahí se distribuía a todos lados la mercancía. Incluso Israel y Judá iban y comerciaban también. Y dice, todos ellos te dieron esta hermosura. ¿Pero qué pasó con toda esa hermosura? Es más, dice ahí el verso 3, capítulo 27, verso 3. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro,
Tú has dicho, ¿qué había dicho Tiro? Yo soy de perfecta hermosura. Y dice entonces, dice el verso 4, que los que le edificaron completaron esa hermosura. Pero una hermosura que venía de los hombres. ¿Y qué pasó con todo esto? Nos va a seguir diciendo, todo se va a destruir. Imagínense, bueno, yo no me puedo imaginar las grandes ciudades como Egipto, cuando estaban en su esplendor, las grandes pirámides, Babilonia, palacios cubiertos de oro. Y bueno, grandes imperios han sido así. ¿Y qué pasó con toda esa riqueza? ¿Dónde está ahora? No existe. No existe. Eso es este mundo. Pero sin embargo, la tierra de Canaán, ¿cómo nos dice la Biblia que es? La más hermosa. ¿Por qué? Porque Dios había puesto sus ojos sobre ella. Siempre estaba al cuidado de ella. Pero no solo eso, no solo eso. Estamos hablando que la hermosura de esa tierra dependía, o lo que lo hacía hermosa era lo que Dios iba a hacer en ese lugar. No solamente era la belleza física, sino había algo más por lo cual esta tierra era especial. ¿Qué era eso algo más? ¿De dónde nacería el Mesías, el Salvador del mundo? En la tierra de Canaán. ¿Dónde pagaría por nuestros pecados? ¿Dónde Dios compraría nuestra salvación? Hablando físicamente, geográficamente, en esa tierra. Y por lo cual Dios dice, esa es la tierra más hermosa, porque yo ahí voy a llevar a cabo mi plan de salvación. Ahí nació Jesucristo, ahí murió, ahí resucitó, ahí ascendió al cielo. Y ahí nos abrió un camino a una herencia incorruptible, a una herencia que no perece. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es eterno. Vamos a la última cita en 1 de Juan 2. Vamos a la última cita. 1 de Juan 2, verso 15. Ahora estamos viendo qué es lo que vale el mundo. Y estudia historia y va a ver que el mundo y sus riquezas y sus valores son perecederos. Pero lo que Dios nos da es eterno. 1 de Juan 2, 15 en adelante dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es la orden? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Oh, qué terrible. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino ¿de dónde proviene? Del mundo. Y fíjese el último verso que dice el 17. ¿Y el mundo ahora sí qué pasa? Pasa. Y el mundo pasa y sus deseos. Y sí, usted ahorita puede desear algo y cuando lo tiene, después ya no lo desea, ya no le satisface. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hizo Israel? Buscó ese mundo, esas naciones, ¿y cómo terminaron? Tanto Israel como esas naciones en las ruinas. Nosotros, si buscamos el mundo, las cosas que nos ofrece el mundo, terminaremos igual. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que más valoramos? ¿Cuál es el fin del poder de este mundo, de la hermosura de este mundo, de las riquezas de este mundo? ¿Cuál es el fin de todo eso? La destrucción. Véalo. Los mercados de valores están hasta arriba y luego hasta abajo. Esas monedas, las criptomonedas, están arriba y luego ya no valen nada. Las cosas de este mundo van a la destrucción. Sin embargo, hermano, el que hace la voluntad de Dios, el pueblo de Dios, permanece, ¿qué decía 1 Juan? Para siempre. La iglesia ha permanecido hasta nuestros días y la iglesia seguirá hasta el fin de los tiempos. Se levantan imperios y caen.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si seguimos buscando este mundo, hermano, ¿qué encontraremos? Decepción, muerte, juicio. Pero si buscamos a Dios, encontraremos vida, encontraremos paz. Hermano, busquemos lo que realmente tiene valor: el reino de Dios y su justicia. No aquellas cosas de este mundo que nosotros le damos un valor, pero que no sirven para nada. Reflexiona, hermano, ¿qué es lo que más tiene valor en su vida? Y oremos. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios. Tú conoces cuáles son nuestras prioridades y en ocasiones nos hemos desviado. En ocasiones decimos que tú eres lo más importante, pero no vivimos con esa seguridad. No vivimos mostrando que tú eres lo más importante en nuestra vida, porque seguimos aferrándonos a las cosas de este mundo. Seguimos pensando que las cosas de este mundo nos darán satisfacción, aunque una y otra vez nos han decepcionado. Perdónanos, oh Dios. Queremos darte a ti lo mejor de nuestra vida y queremos ponerte en el lugar que tú debes tener, que debe ser el primero y el único en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en toda nuestra vida, Padre. Tómanos, oh Dios, como una ofrenda y perdona, oh Dios, nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.